Hoy vamos a utilizar ecuaciones para resolver problemas verbales. Estos problemas están dados en frases y tenemos que traducirlos en una ecuación y por supuesto obtener la solución. Para comenzar, lo que necesitamos es poder identificar ciertas frases que son claves en estos problemas y poderlas traducir en expresiones algebraicas y por lo tanto formar una ecuación y luego resolverla. Dentro de estos términos, que como digo son básicos, necesitamos identificar qué significa, por ejemplo, cuando me dicen el doble de un número. Eso, por supuesto, va a estar representado por 2 veces 2 por x. Cuando me hablen de un número, siempre lo podemos representar con cualquier letra y usualmente se utiliza una x para ello. Si me dicen el triple de un número, pues obviamente va a ser 3 por x. Si me dicen el cuádruple de un número, va a ser 4 por x, etcétera, etcétera, con el quíntuple, sextuple. Creo que algo que también es claro es cuando me hablan de la mitad de un número. Todo el mundo cuando le dicen la mitad de algo, pues lo primero que se le ocurre es dividir por 2. Si me dicen la tercera parte de un número es dividir el número por 3. Entonces sería, tal vez de una manera más explícita sería multiplicar por un tercio en vez de dividir por 3. Es exactamente lo mismo, pero lo podemos hacer de esa forma, dado que en un caso como el siguiente, las 2 terceras partes de un número, hay quienes se confunden, porque en los casos anteriores, como dije, había que dividir por 2, por 3, entonces cuando me dicen las 2 terceras partes de un número, a veces la gente piensa que lo que hay que hacer es dividir. Tal vez tengan razón, pero para que no se confundan, lo más sencillo es multiplicar por 2 tercios al número. Entonces las 2 terceras partes de un número simplemente es 2 terceras o 2 tercios del número que representamos por x. El cuadrado de un número es otra de esas frases que necesitamos traducir, y claramente es solamente x a la 2, y el cubo de un número que sería x a la 3. Con esas pequeñas frases podemos escribir brevemente un ejemplo sencillo. ¿Qué tal si el problema nos dice que el triple de un número menos las 2/5 partes de ese número es igual a 7, por ejemplo? O es 7. Esa frase que acabo de decir se traduciría en esta ecuación: 3 veces el número, o el triple de un número, menos las 2/5 partes de ese número, estamos hablando del mismo número, por lo tanto tengo que seguir usando x, es 7. Y esa es la ecuación que formaríamos. Resolver la ecuación es otro procedimiento que luego lo repasaremos con un ejemplo un poquito más complicado que es, pero solo quería dar como un pequeño ejemplo introductorio. En los exámenes de bachillerato ahora están tendiendo a poner ese tipo de problemas, que son problemas que se resuelven, que se utilizan en ecuaciones, pero realmente son problemas dados en forma verbal. Como decíamos anteriormente, necesitamos formar una ecuación y por lo tanto al final resolver la ecuación y claro que encontrar la respuesta. Veamos lo que dice este problema que está dado en el bachillerato de noviembre del 2014. Dice: el producto de dos números enteros positivos es 2160. Entonces ahí tenemos una primera frase: el producto de dos números enteros positivos es 2160. Como me están hablando de dos números diferentes en teoría, vamos a hablar de 2 letras. Entonces vamos a tomar x y y vamos a decir, bueno, supongamos que tenemos x y y como los dos números, y nos están diciendo que el producto de esos dos números es 2160. Entonces esa es la primera pieza de información que tenemos, que es esta primera oración. Usualmente estos problemas me dan una primera frase que me da un pedazo de la información, pero está incompleta. Necesito otro poco de información para para poder encontrar una solución. Fíjense que si yo nada más le digo que tengo dos números que multiplicados dan 2160, pues es imposible encontrar una solución única para ese problema. Necesito darle más información. Entonces el problema nos da la siguiente información. Dice: si el número menor es 3/5 partes del número mayor,
entonces, ¿cuál es el número que andamos buscando? Entonces resulta que hay un número que es mayor y que es menor. Entonces, ¿cuál es el mayor y cuál es el menor? Bueno, uno decide, digamos que el mayor, vamos a decir que el mayor es x. Yo declaro que el mayor va a ser x. ¿Por qué? Porque quiero. Y el menor, obviamente, va a ser y. Entonces pues vamos a leer la información. Dice, si el número menor, es decir, y, en nuestro caso, entonces y es, entonces aquí nos están diciendo otra vez una ecuación, si el número menor es, ¿eso qué significa? Eso es un igual, es 3/5 partes del número mayor. Y esto es lo que decíamos anteriormente. ¿Qué significa las 3/5 partes de un número? Pues multiplicar solamente por 3/5. 3/5 ¿de quién? Del otro número, del número mayor, x. Entonces resulta que ahora tenemos dos ecuaciones. Tenemos la ecuación primera, x por y igual a 2160, y la segunda y igual a 3/5 por x. Con esta información necesitamos, o tenemos que resolver la ecuación. Fíjese que en la segunda ecuación, si le ponemos numerito 2, la primera ecuación es esta, la segunda ecuación es esta, me dice cuánto es y. Entonces, ¿por qué no tomamos esta información que me da la segunda ecuación y la sustituimos en la ecuación 1? Entonces, en la ecuación 1, ¿qué tendríamos? Tendríamos que x por y, pero y, según la ecuación 2, es 3/5 x, 3/5 por x. Entonces, x por y debería ser, según la primera ecuación, 2160. Eso, multiplicando aquí al lado izquierdo, sería 3/5. X por x sería x al cuadrado, igual a 2160. Ok, entonces tenemos 3/5 x a la 2 es igual a 2160. De aquí tenemos que resolver esta ecuación, tenemos que despejar la x. Entonces vamos a pasar a multiplicar el 5 al otro lado, a dividir el 3, puesto que aquí está dividiendo el 5 y el 3 se está multiplicando hacia el otro lado. Entonces eso lo vamos a hacer aquí de este otro lado, ya el ejercicio ya todos sabemos cuál es. Vamos a borrar parte del enunciado, aunque sea. Como decía, entonces tenemos 3 x a la 2 igual a 2160. Vamos a pasar a multiplicar el 5. Ahora este 3 está multiplicando. Lo voy a pasar a dividir. Entonces tenemos 2160 por 5. Todo eso dividido entre 3. Y al final, pues el paso final sería despejar cuánto es x. Como ustedes saben, si tenemos x al cuadrado igual a alguien, pues le sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Y bastaría con calcular cuál es la raíz cuadrada de ese número, de 2160 por 5 entre 3. Eso, si no me equivoco, da 60. Y como pueden ver, no hay ninguna de las opciones. Recuerden que la pregunta decía uno de los números es el siguiente y no tenemos 60 dentro de las opciones. Eso significa que posiblemente la respuesta sea el otro número. Entonces nos vamos a ver que y, como tenemos aquí, y está dado en términos de x, y como ya tenemos cuánto es x, podemos averiguar cuánto es y. Y está en términos de x, aquí en la ecuación 2, está dado por la fórmula 3/5 por x, pero como acabamos de averiguar cuánto es x es 60. Si hacemos esta multiplicación, me da el segundo número, el número menor. Esa multiplicación, si no me equivoco, da 36. Por lo tanto, uno de los números de los que andamos buscando es 36 y la opción sería la opción A.